delegada citante del Partido Centro Democrático, ciudadano Rodríguez Puerta, tiene 20 minutos para realizar su intervención. Gracias, vicepresidente Segundo. Como ya lo manifesté en la introducción, quiero arrancar haciendo una especie de tesis general sobre el programa de gestores educativos. Esto presenta un diseño caracterizado por una alta concentración funcional, una dispersión de responsabilidades entre entidades públicas, una limitada publicidad de procedimientos de selección y una insuficiente trazabilidad externa sobre la contratación financiada con recursos del presupuesto participativo. Permite entonces esto afirmar que el diseño institucional del mismo programa no incorpora suficientes mecanismos preventivos para evitar que dichas irregularidades puedan presentarse. Y aquí quiero empezar con unos datos exactos, ya que el compañero todo presentó datos. Yo quisiera arrancar por ahí y para solicitarle al Colegio Mayor una tabla que sea muy básica, en donde me hable de comuna, estudiantes de presupuesto participativo financiados por presupuestos participativos, cuántos gestores hay, cuántos recursos se tuvo por comuna y cuántos estudiantes por gestor fueron atendidos, y eso para que me den cuánto fue el costo por estudiante en cada una de las comunas. ¿Por qué? Porque somos 169 gestores educativos, y las preguntas que uno hace con esa tablita tan básica que yo quiero es cuántos estudiantes exactamente acompañó cada gestor, cuál fue la carga promedio por gestor, cuántos desertores evitó cada uno, cuál fue el costo por estudiante acompañado y cuál fue el costo por estudiante efectivamente porque permaneció gracias al mismo programa. Eso pues me parecería a mí lo básico para uno poder ya sacar conclusiones, porque de todas formas el informe que se envió habla muchas cosas, pero en realidad no permite discernir al respecto. Aquí radica la principal responsabilidad política, digamos, de la administración. ¿Por qué? Porque la función del control político de nosotros aquí en el Consejo consiste en establecer si existe una estructura institucional y protege adecuadamente el interés público. Y empezamos con el primer problema, las respuestas oficiales de todas las entidades. Estas respuestas demuestran que ninguna entidad ejerce control integral sobre el programa en sí, ni siquiera el Colegio Mayor. Que no existen evaluaciones independientes de impacto, que no hay responsabilidades, porque aparecen fragmentadas entre múltiples organismos, y que la información esencial, como la acabo de solicitar, permanece concentrada en el mismo ejecutor del proyecto, en el Colegio Mayor. Así que este debate tiene que girar en torno alrededor de un contrato específico para poder hacer cuestionamientos profundos sobre el modelo que se está presentando. El programa de gestor educativo no se puede analizar como un simple proceso contractual, se tiene que entender como un modelo de gobernanza del presupuesto participativo. Y este es uno de los principales errores que pueden cometerse a la hora de hacer el estudio del mismo programa en sí, porque podría consistir en reducir el análisis a la legalidad de los contratos que se celebraron o a la existencia de un proceso formal de selección. Y eso resulta insuficiente, porque de inmediato desconoce el verdadero objeto del control político y desconoce casi que prácticamente el mismo control político que nosotros hacemos acá. Porque no nos deja verificar la validez de cada contrato, sino examinar un modelo institucional diseñado a través de una política pública que necesita recursos del presupuesto participativo y que francamente uno a veces piensa que nosotros en esta alcaldía y en estos programas gasta mucha plata en cosas que yo francamente siempre he dicho, y es que todo debería irse directamente al interesado, más no
una metodología de burocracia. Porque todo lo que cuestan los gestores educativos, como ya bien lo dijo el concejal Tobor, podría ser dirigido a estudiantes en cada colegio. Y esto nos lleva a un mensaje, y es que entre mayor sea el grado de participación ciudadana en la asignación de recursos, mayor debe ser el nivel de transparencia durante su ejecución. Y no basta con decir que la contratación se ajusta formalmente a las modalidades previstas en el Estatuto General de Contratación Pública, sino que es indispensable que todo el proceso pueda ser auditado, verificado, comprendido por la ciudadanía. Pero las respuestas de todas las entidades que no suministraron permiten advertir que el programa fue estructurado bajo una lógica completamente diferente. La institución Colegio Mayor no solamente ejecuta el programa, diseña el procedimiento de selección, recibe las hojas de vida, verifica requisitos, elabora y aplica las pruebas de conocimientos, que yo las vi pues y las pruebas eran como para un niño de primero. Consolida los resultados, comunica individualmente las decisiones, adelanta las etapas precontractuales y conserva la totalidad de la información relacionada en el proceso. De los 900 y pico que se presentaron, pues no sabemos cuáles fueron los resultados. Entonces aquí nos hacemos la primera pregunta. ¿Qué controles independientes existen para verificar que cada una de esas actuaciones se desarrolla conforme a los principios de igualdad, publicidad y selección objetiva? Y aquí es donde uno se sorprende y dice que esa pregunta no encuentra una respuesta clara dentro de la estructura administrativa del distrito, no lo permite, es imposible. La Secretaría de Participación Ciudadana sostiene que carece de competencias para intervenir en la contratación, supervisión o selección de los gestores educativos y limita su actuación al acompañamiento metodológico del proceso de presupuesto participativo, al seguimiento físico y financiero de los proyectos priorizados. Quiere decir esto que realizan seguimientos a la ejecución, pero no ejerce ningún control sobre la forma en que son escogidos quienes finalmente ejecutan los programas financiados. Por otro lado, la Secretaría de Educación manifiesta expresamente que el programa no hace parte de sus competencias y remite todas las inquietudes al Colegio Mayor. Sapiencia adopta exactamente la misma posición institucional, indicando que no administra el programa, que no cuenta información sobre su operación y que la totalidad de las respuestas tienen que ser suministradas por el Colegio Mayor. Y eso tiene una consecuencia grave. Y es que el modelo termina configurando un fenómeno institucional particularmente preocupante. Múltiples entidades participan indirectamente en el programa, pero nadie asume la responsabilidad integral de la integridad de su control. O sea, el verbo rector de esta administración, que es la transversalidad, desaparece completamente. En los sistemas modernos de administración pública, la concentración de funciones constituye uno de los principales factores de riesgo para la ocurrencia de prácticas contrarias a los principios de moralidad administrativa. Y la razón es simple. Cuando quien diseña el procedimiento es el mismo que lo ejecuta, quien verifica el cumplimiento de los requisitos, si es el mismo que selecciona, en este caso a los contratistas, quien conserva la información y quien posteriormente revisa la legalidad del proceso. Así que desaparece por completo los mecanismos internos de autocorrección. Se vuelve muy peligroso. Un proceso de selección que se financia con recursos públicos debe construirse bajo una lógica de separación funcional. Quien formula la necesidad no debería ser necesariamente quien evalúa. Quien selecciona no debería ser el único custodio de la evidencia documental. Quien ejecuta debería encontrarse sometido a mecanismos de supervisión independientes, en este caso el Consejo, que permitan verificar objetivamente la corrección de cada actuación. Lejos de que exista un sistema robusto de pesos y contrapesos institucionales, lo que emerge de este programa es una estructura donde cada entidad delimita cuidadosamente el alcance de sus competencias y traslada implícitamente la responsabilidad hacia otra dependencia. Nadie se hace cargo.
El resultado final de esto es un vacío institucional compartido, donde todos participan parcialmente, pero nadie parece tener un control integral del funcionamiento del programa. Entiende uno por qué cuando se votan las líneas del presupuesto participativo, esta es una de las cosas que más barra le hace. Mientras los recursos ordinarios de la administración responden a decisiones de políticas públicas adoptadas directamente, valga la redundancia, por la misma administración, el presupuesto participativo es un mecanismo diseñado para fortalecer la confianza ciudadana en todas las instituciones. Y esa confianza no depende únicamente de que los recursos sean ejecutados, sino de que la comunidad tenga la certeza de que los procedimientos utilizados para seleccionar a quienes administran los recursos son completamente transparentes, verificables y ajenos a cualquier forma de influencia política, clientelista o personal. Ese es el espíritu del presupuesto participativo. Y aquí me lleva a una conclusión. El principal problema del programa de gestores educativos no está en primera instancia en un contrato específico ni en una persona determinada, es más de fondo. El problema se encuentra en el propio diseño institucional del modelo, caracterizado por una concentración significativa de funciones, fragmentación de responsabilidades y una insuficiente arquitectura de algún tipo de control. Y ahí es donde radican todos los hallazgos que puedan encontrarse y todas las denuncias que se han realizado. No hay quien controle esto. Y esto nos lleva a otro punto, y es que la fragmentación de las responsabilidades ha generado un vacío institucional de control sobre el mismo programa como tal. Y hay que hacer un análisis integral de todas las respuestas remitidas por la administración. Esto permite ver que en el programa se desapareció completamente el principio del control. Y ahí está todo el problema. ¿Por qué? Porque se presta para cualquier tipo de irregularidades. Se presta para que haya clientelismo, favoritismo, burocracia dirigida. Y esto no es pues que sea subjetivo. Si usted compara todas las respuestas de todas las entidades, usted se da cuenta. Casi que dicen, no, es que yo ya no puedo meterme. Este programa se diseñó para que yo no esté metido. Yo simplemente cojo los recursos del presupuesto participativo, los entrego a la entidad y ya la entidad define qué va a hacer con eso. Y si me necesitan, me llaman, yo voy y apoyo. Pero de ahí a que tengamos control, ninguno. De hecho, la Secretaría de Participación Ciudadana afirma expresamente que no tiene injerencia en las decisiones administrativas, contractuales o presupuestales relacionadas con la contratación de gestores educativos. Y esto se vuelve muy peligroso porque estamos hablando del presupuesto participativo. Un presupuesto que es de la comunidad. Y hagamos una reflexión acá en este punto. La secretaría encargada de dirigir el sistema de planeación local de presupuesto participativo reconoce que no interviene en la selección de quienes ejecutan los proyectos financiados precisamente con recursos que provienen del sistema, es decir, que la entidad que es responsable del instrumento democrático no participa en la verificación de quienes finalmente terminan administrando los recursos que la comunidad decidió priorizar. O sea que el principal mecanismo de participación ciudadana del distrito termina careciendo de una autoridad encargada de proteger transversalmente la integridad de su ejecución. Y aquí nos vamos nuevamente a la Secretaría de Educación. Adopta la misma postura. Manifiesta que el programa no fue desarrollado por esa dependencia y que en consecuencia no resulta competente para responder por su impacto, porque si sus indicadores se cumplen, si hay una evaluación o resultados. Dice igualmente Sapienza, y qué pena ser reiterativo, pero como se trata de un programa cuyo objeto consiste precisamente en apoyar la permanencia de estudiantes beneficiados de educación,
La agencia manifiesta que no encontró información relacionada con gestores educativos dentro de sus bases institucionales y vuelve y traslada la responsabilidad al Colegio Mayor. No entiendo entonces para qué existe Sapiencia, no entiendo entonces para qué existen los programas de bienestar dentro del mismo Colegio Mayor. De hecho, no entiendo por qué si Sapiencia es la entidad que vela por llevar a la mayor cantidad de estudiantes a las universidades y a las IES, y no sabe absolutamente nada de los resultados de los gestores educativos, que se supone que es para que preservar a los estudiantes en las universidades, pues entonces no veo lógica en el programa. No veo ninguna lógica en el programa. Las entidades que naturalmente deberían aportar una visión integral sobre la eficacia del programa reiteran que no son competentes y no se pueden pronunciar sobre el mismo programa. Y también hay observatorios de educación y también hay padrinos educativos en la ciudad. O sea, en Medellín, a través de estas justificaciones, se puede estar configurando un esquema clientelista de contratación que ni siquiera la administración es capaz de controlar, lo cual me parece increíble. ¿Quién responde políticamente por el programa? ¿Quién responde ante el Consejo cuando se cuestiona la legitimidad del proceso? Los gestores educativos también son sujetos de control de este Consejo. Y me parece increíble que vengan acá al Consejo a cuestionar nuestro control. Es que esa es nuestra función. Para eso nos eligieron. Y cuando usted es contratista, servidor o funcionario público, se somete al control de esta entidad. Usted le donó. El Colegio Mayor termina asumiendo simultáneamente funciones operativas, administrativas, técnicas y documentales, mientras las demás entidades limitan expresamente el alcance de su participación. Yo soy testigo, yo tengo denuncias hechas en contra de personas que tienen influencia directa sobre el modelo, que han utilizado el modelo durante muchos años para tener contratados a sus amigos y familiares. Tengo denuncias hechas en Contraloría, Procuraduría, Fiscalía. Y ustedes saben quiénes son. Y ustedes saben que yo no estoy diciendo mentiras. Pero aparece cualquier irregularidad potencial y es casi que imposible establecer quién debía prevenirla. Desde el punto de vista jurídico, uno diría, listo, eso resulta parcialmente correcto. Desde el punto de vista de la gobernanza pública, consiste precisamente en el problema como tal. Y aquí es donde radica el principal problema, y es que la fragmentación de competencias termina convirtiéndose en una fragmentación de responsabilidades. Ya lo vimos en estos informes. Nadie asume responsabilidad. De hecho, el Colegio Mayor dice que todo está bien, pero aquí todos sabemos, los concejales, que no está bien, porque tenemos denuncias hechas, del cual hablaré ahorita al final de esta intervención, porque hay que hacerlo. No me vayan, esto se pone bueno. Quiere decir esto entonces que la evidencia documental permite sostener que el modelo privilegió la autonomía de las entidades ejecutoras, pero no construyó un sistema transversal de control y rendición de cuentas. El programa Gestores Educativos presenta un déficit estructural de gobernanza pública derivado de la fragmentación de competencias entre múltiples entidades, sin la existencia de una autoridad responsable del control integral del sistema.
Medellín tiene un problema de control tremendo. Nos hacen falta inspectores, bomberos, guardas de tránsito. Nos hacen falta cualquier cantidad de gente operativa para los verdaderos problemas estructurales de Medellín. ¡Ey! ¿En serio necesitamos gestores educativos para ir a decirle a unos pelados que no salgan de la universidad sabiendo que esa es la responsabilidad de la misma universidad? Esta situación dificulta entonces la rendición de cuentas. No podemos hacer control político, casi que se nos hace imposible. De hecho, hacemos control político por las mismas denuncias que la misma gente de la comunidad hace y nos trae aquí al consejo y nos demuestra la misma gente de la comunidad: vea, mire lo que está pasando. Y uno se queda sorprendido y dice: uy, Dios mío. Todo programa financiado con recursos públicos tiene que responderse una pregunta muy fundamental: ¿cuál es el problema que pretende resolver y cuál es la evidencia objetiva que efectivamente está resolviendo? Y eso no tiene que ser una exigencia política. Eso es una obligación derivada de los principios de planeación, eficiencia, eficacia y responsabilidad del manejo de los recursos públicos. El presupuesto no se ejecuta para mantener a estructuras administrativas. No puede estar basado en el gasto y ya. Tiene que ejecutarse para producir resultados verificables. ¿Cuál es el resultado de cada uno de estos gestores? Muéstremelo en cantidad de estudiantes, en recursos gastados y en eficiencia de su gestión. Es que así deberíamos estarlo viendo, que los datos tienen que ser precisos. En este caso, los gestores educativos, el objetivo declarado por la propia institución universitaria Colegio Mayor consiste en acompañar a los estudiantes beneficiados del presupuesto participativo, fortalecer su permanencia y disminuir el riesgo de deserción mediante procesos de orientación, seguimiento, apoyo académico y psicosocial. Yo creo que Sapiencia también tiene una cosa parecida allá adentro, la Secretaría de Educación tiene una cosa parecida allá adentro. Es responsabilidad de las instituciones educativas tener un sistema de bienestar educativo en donde garantice que esto no pase, pero teníamos que crear una política pública para esto, con presupuesto participativo. Cuando en las comunidades con el presupuesto participativo se podrían estar haciendo vías, se podrían estar haciendo casas de la cultura, todo este tipo de cosas que realmente la comunidad sí la necesita, no para mantener burocracia. Mano, le voy a pedir respeto. Aquí nadie está irrespetando a nadie. No, le voy a pedir respeto, por favor. Déjeme terminar mi intervención. De hecho, usted no entiende cuál interés tendrá. Debe estar preocupado porque, quién sabe. Por ello resulta aún más importante exigir que su eficacia pueda demostrarse mediante evidencia objetiva y no únicamente mediante descripciones generales de las actividades desarrolladas. Ninguna entidad aporta un estudio técnico robusto que permita concluir que la inversión realizada durante estos años produjo efectivamente el impacto esperado. Hay más gestores, menos estudiantes. Eso como que no tiene sentido, ¿no? La Secretaría de Educación manifiesta expresamente que tampoco es una entidad competente. Y reitero esto, entonces, ¿para qué? Sapiencia vuelve y dice lo mismo. Pero dice que Sapiencia, que es la agencia especializada en educación postsecundaria del distrito, su misión está institucionalmente relacionada con el acceso, la permanencia y la calidad de la educación superior. Y esto es lo más llamativo de todo, porque es un programa que se financia para mejorar la permanencia de los estudiantes becados y no haga parte de ningún sistema de información ni de evaluación de la entidad especializada en esta materia. La verdadera pregunta consiste en todo: ¿cuál es el efecto real de esa inversión sobre la población beneficiaria? Y me voy con unas preguntas. Y reitero las preguntas que hice al principio. ¿Cuántos estudiantes permanecieron en el sistema gracias al acompañamiento de los gestores? ¿Cuál era la tasa de deserción antes de la creación del programa? ¿Y cuál es la actual? ¿Cuánto disminuyó efectivamente? ¿Puede atribuirse realmente esta disminución que
que muestran al trabajo de los gestores o a otros factores como mejores condiciones económicas, ampliación de becas o cambio en la oferta educativa. ¿Y qué metodologías se utilizó para aislar el efecto propio del programa? Sorprendentemente, las respuestas oficiales no permiten explicar ni cómo funciona el programa, porque dedican muy poco espacio a demostrar resultados concretos. No basta con afirmar que los gestores realizan acompañamiento. Es indispensable demostrar que dicho acompañamiento ha generado resultados significativamente superiores a los que existirían en ausencia del programa. Mientras esa demostración no exista, el debate deja de ser presupuestal para convertirlo en debate sobre la calidad del gasto público. El éxito de una política pública se mide por los problemas que logra resolver, no por el número de contratos celebrados para ejecutarla. Y parece que se ha construido un modelo donde la continuidad del programa depende directamente de la disponibilidad presupuestal, de su operación administrativa, pero no de un sistema de evaluación de resultados que permita determinar objetivamente si el programa sigue siendo la mejor alternativa para alcanzar los objetivos propuestos. En este caso, la permanencia de los estudiantes. No hay evidencia de eso, por ninguna parte. Y esto, al tratarse de presupuesto participativo, debería ser inclusive más delicado aún, porque estamos hablando del presupuesto que va directamente a las comunidades. Y esa ha sido mi pelea desde antes de ser concejal. ¿Por qué se embolata el presupuesto participativo? Es igual o más delicado que cuando se embolata la plata del PAE o cuando intentaron dañar a Buen Comienzo, porque este es el presupuesto de la gente. Y la gente, al ver que no le llega ese presupuesto directamente en un beneficio de la comunidad como tal, la gente se molesta y nos busca a nosotros. Muchachos, ¿ustedes creen que a nosotros no nos llegan diariamente un montón de denuncias relacionadas con este tema? Son cantidades de denuncias, cantidades. Así que yo pues invito a que revisemos a fondo este programa. No sé si modificarlo, no sé si acabarlo, no sé si reformularlo. Pero yo, cuando veo las respuestas de absolutamente todas las entidades, quedo bastante preocupado, porque comprueba directamente las denuncias que recibimos. Y aquí voy a hablar de unos temas puntuales, como tal. De todas las denuncias que hemos recibido, obviamente. Comuna 1, por ejemplo, hay un montón de programas allá. Y esos programas pareciera ser que se los reparten inclusive hasta entre diles. Porque cuando uno va y analiza quiénes hay contratados, por ejemplo, en la Comuna 1 está gestores educativos y un observatorio educativo. Oiga, observatorio y gestores educativos, también contratados en Plaza Mayor. ¿Y quiénes hay allá? Contratos hechos por entidades que casualmente esas entidades son de los ediles. Caso 1. Jonathan Steven Ceballos, es edil de la Comuna 1. Tercer delegado de la Junta de Acción Comunal de San Pablo. Encargado de Derechos Humanos en la Socomunal 1. Tiene poder de decisión en las mismas instancias que debe fiscalizar. El Megáfono, Corporación El Megáfono, cuyo representante legal es Harold David Mora,
cuya esposa entiendo yo que es la representante legal del megáfono y actúa como canal de comunicación en el territorio, ampliando significativamente su esfera de influencia. Tiene contrataciones. El tipo es edil, es el primer delegado de la JAC del Popular número 1. Habla de movilidad nacional. No sé. Entonces yo me vengo a revisar absolutamente todo. Hay gente que está contratada directamente en el Observatorio de Educación, que son familiares del uno y del otro. Ustedes ya saben yo que he hablado aquí en reiteradas ocasiones. Me regala 5 minutos para terminar, estimado. 5 minutos. Del caso de la comuna 5, 6 y de la 7. Se hizo públicamente el trino que yo puse diciendo que este señor estaba como coordinador de los gestores educativos en la comuna 7, pidiéndole plata a los gestores educativos. Yo puse un trino que se volvió una denuncia en la personería y que pedí aquí públicamente a la personería investiguen. En la comuna 5 y 6, aquí hemos hablado abiertamente de lo que sucede con los gestores educativos, más directamente relacionados con los ediles Camilo Cruz y Marcela, que me han puesto tutelas, me han hecho azonadas en la comuna 5, dizque por violencia política de género. Violencia política de género por denunciar irregularidades. ¡Ey! ¿Y a dónde va? Ah, y para colmo de mal, les falsificó el pico del pico y placa, porque era juez. ¿Ah? Hágame, por favor. Camilo Cruz. Y voy a leer unos daticos nomás, porque igualmente las denuncias están puestas. Pero para que vean cómo el programa de gestores educativos se ha permeado por este tipo de situaciones. Denme un segundo, vicepresidente, busco el archivo, si es tan amable. Mire pues, Camilo Cruz es un edil avalado por el Partido Conservador, pero realmente apoyó la alcaldía de Quintero. Marcela hace parte de mi partido, Marcela Londoño. Mientras el señor Camilo Cruz ejercía como edil de la Comuna 5, su papá era contratado por el Inter. La señora Isabela Gaviria Montoya fue contratada por el Colegio Mayor y el ITM, y es la esposa del señor edil Camilo Cruz. Sara Melisa Gaviria Ruiz es prima de la esposa del señor Camilo Cruz. También es hija de Blanca Ruiz, una exedil de mi partido. También está contratada en el ITM, por ejemplo. Valentina Gaviria, contratada por el Colegio Mayor, es prima de la esposa o acompañante del señor Camilo Cruz. Está contratada en el Colegio Mayor en el ITM durante el periodo 2020-2023. No sé si sigue contratada. Valeria Gaviria Montoya es hermana de Isabela Gaviria Montoya, la esposa de Camilo Cruz, también contratada. Y así me voy yendo hacia abajo. Evelina Andrea Taborda Carvajal, contratada en el Colegio Mayor, es prima de Marcela Londoño, líder de ERNACE en los preuniversitarios. Entonces, si yo me voy mirando quiénes están contratados como una comuna y así, y no voy a generalizar, puede encontrar alguna relación directa con algunos ediles o con gente de la Junta de Dirección Comunal o así. Y eso básicamente es lo más peligroso que tiene este programa de gestores educativos. Y eso es lo que permite
que por la desarticulación que existe entre la planeación, la ejecución, el seguimiento y el control, hace que la responsabilidad pública sobre los recursos casi que desaparece. Y por eso vemos toda esta cantidad de denuncias que nos llegan, que yo espero que próximamente queden listas las denuncias de Contraloría y demás, pero a lo que yo me quiero referir es, y para concluir, que aquí se evidencia que el programa, al presentar esa desarticulación, permite que pasen este tipo de situaciones. Y francamente, reitero y repito, la gente está pidiendo que es el presupuesto participativo, y aquí lo hemos hablado 50.000 veces, se gaste en lo que es, no en burocracia que lo único que genera es clientelismo, y una burocracia que francamente, un minutico para terminar, no aporta nada a la gestión de la comunidad como tal. Que se gaste el presupuesto participativo en lo que es, no en burocracia ineficiente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al concejal Rodríguez. Ahora le damos